Dale. Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos en Historias, Leyendas, Tradiciones de la Ciudad de México, transmitiendo desde Linares número 74 en la colonia Roma Sur. Tenemos invitados de siempre, el licenciado Jesús Grez Monzón. Bienvenido, Jesús. Buenas noches, diputado. Licenciado Sergio Ruiz Aguayo Meave. Bienvenido, diputado. ¿Cómo estás? Noches. Saludos. Antonio Sánchez, muchas gracias por lo que escribiste. Pupe Rojas, Roberto Serrano, Miguel Hernández, Néstor Alfredo Perales, Laura Hernández, José Ramírez, Andrés Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar hoy de una calle que no es la más ancha de la ciudad, no es tampoco la más circulada, ni la más larga, ni la más importante de la ciudad. Sin embargo, es una calle que tiene una gran tradición desde la época prehispánica, propiamente no como calle, pero como sitio. Y a partir de la colonia y luego de la independencia, es una calle que ha sido testigo de los grandes acontecimientos nacionales, históricos, una calle que ha sembrado gran parte de la historia de este país también. Vamos a platicar de la calle Francisco y Madero, una calle que es una calle corta, una calle pequeña, que viene de Lázaro Cárdenas y termina en el Zócalo capitalino, en la plancha de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué podemos hablar de esta calle? Como siempre, nuestros amigos, ustedes tienen la palabra. Pero vamos a pedirle a Jesús Grez que nos comente algo sobre esta calle tan importante desde el punto de vista histórico de la Ciudad de México. Jesús. Sí, es una calle, diputado, que desde la época colonial tiene su origen de las primeras trazas de la Ciudad de México. Llegó a ser una de las calles principales de la Nueva España. Ahí tenemos una serie de edificios. Pero antes de la colonia, antes de la época colonial, ya tenía, decíamos, alguna historia, eso sitio prehispánico. Podemos señalar que exactamente donde está, por ejemplo, la Torre Latinoamericana, donde se desplantó la Torre Latinoamericana, fue un zoológico. Era el zoológico de Moctezuma II. Ahí estaban los animales en esa parte de la ciudad que Moctezuma II tenía, y después, efectivamente, en la época colonial, viene el convento de San Francisco, que es un convento muy importante también en la historia de esta ciudad. Muy grande, uno de los primeros conventos, llegaba a la zona, prácticamente su límite era lo que ahora es Lázaro Cárdenas. Prácticamente llegaba hasta el Zócalo, los terrenos, la huerta del convento de oratorios de San Francisco. Y todavía existe una capilla ahí en pie, que es la iglesia de San Francisco, todavía se puede ver, ustedes pueden apreciarla. Donde está ahora la Latinoamericana, pues era parte también del convento, que fue derrumbado precisamente para poner el primer rascacielos de la ciudad. Así es, en la época de 1950. Exactamente. Pero bueno, tú nos estabas comentando que en la época colonial tiene unos edificios muy interesantes, gracias a la política, a partir del 2009, de las Sí, el peatón hizo el gobierno de la Ciudad de México, que fuera una calle peatonal para que todos pudieran ver la belleza de los edificios. Hay edificios muy bonitos como la misma iglesia de la Pobreza, de la cual ya hablamos en algún programa. El Palacio de Iturbide, que es una zona de cultura, de exposiciones. Que también hablamos de alguna. Ya hablamos de este edificio. Está el convento la iglesia de San Felipe de Jesús, está un ladito de la iglesia de San Francisco, etcétera. Tiene muchos edificios muy buenos, entre ellos la Casa de los Azulejos, que hablaremos el día de hoy. Por favor, escríbanos, anoten en Facebook, en Twitter. Volvemos en un segundo, no se vayan.
Sergio, ¿tú qué nos puedes comentar sobre esta calle histórica de la Ciudad de México, San Francisco y Madero? Es pertinente este programa porque ahora Madero, las autoridades del gobierno de la ciudad no se esperaban, digamos, el paso peatonal tan grande que existe ahora, son alrededor de 300,000 personas. Es un, digamos, río de gente. Y ellos esperaban, digamos, que pasaran unos 5 años, 8 años para que tuviera ese flujo, pero no, ahora ya no se puede pasar. Por eso van a abrir 16 de septiembre al paso peatonal, pero bueno, esta calle... Bueno, finalmente es un éxito esto porque los peatones están disfrutando el centro histórico. Como en muchas ciudades del mundo, el centro histórico es para que se camine, es para salir de paseo. Y precisamente ir de paseo significa eso, dar paso tras paso. Pues de ahí viene la palabra paseo. Puede ser paseo caminando o paseo a caballo, como era también otro, que también podían, ya luego se inventaron el paseo a carreta, que ya no es paseo, ¿no? Porque llevas encima de una carreta, y a paseo en coche, pues ya mucho menos. Sí. Un historiador, Iván Alemán, decía o dice que él prefiere recorrer las calles caminando en una ciudad para ver la traza, y no en helicóptero, porque siente que caminando efectivamente tiene una mejor observación de las mismas. Pero bueno, esta calle, la traza de la Ciudad de México la diseña Alonso García Bravo. La primera calle que traza él es la calle de Tacuba, la calle de Madero es la segunda, y prácticamente es la segunda calle trazada en la Ciudad de México, entonces es muy importante. La primera es la salida de lo que era la Gran Tenochtitlan, que es México-Tacuba, que es la calle de salida, es la primera traza, y la segunda es precisamente la de Francisco y Madero, que no se llamaba Francisco y Madero, se llamaba San Francisco, que luego cambia el nombre a ¿cómo? Bueno, la Profesa, porque es Plateros, bueno, a ver, entonces, el nombre que tenemos, pero ya quedamos que es la segunda traza de la ciudad. Este trazo tenía prácticamente un nombre, que es la calle San Francisco, nombre que le da el propio convento. Luego, un virrey le cambia el nombre, dos nombres, la calle de Profesa, precisamente dando honor a la iglesia que ya comentamos, que comentó Jesús Gres y que ya habíamos comentado en otro programa, y la calle de Plateros, que era precisamente donde inclusive los propios gobernantes estaban obligando a los plateros, a los orfebres, que mandaban oro y plata, este país era un gran productor de plata, entonces estaban los plateros en esa calle, que es además pues un lugar histórico donde se hace la orfebrería y con oro y con plata, ¿no? Y se le queda el nombre de Plateros, y a finales del siglo XIX, precisamente porque ahí empezó la Junta a comprar las cosechas. Exactamente. En esta famosa Esmeralda, que ahora es una tienda de discos, pero arriba está el Museo del Estanquillo. Entonces esa era la joyería más, digamos, más famosa del país. Ahí acudían, pues, toda la nobleza, los duques. Además, esas dos calles eran el lugar de ricos. Era el lugar más exclusivo de la ciudad. Estaban ahí las familias más adineradas, empezando, por ejemplo, con la familia que manda edificar lo que hoy conocemos como Casa de los Azulejos, que es la condesa del Valle de Orizaba. Del Valle, es el otro lugar importante de Veracruz, de Colombia, Roma, pero no tiene que ver. A propósito, les decimos, estamos aquí transmitiendo desde una casa que está en Linares 74, en la Roma precisamente, pero en la Roma Sur. Nos seguías comentando, Sergio. Sí, entonces, pues se le queda ese nombre, pero vale la pena recordarle a nuestros amigos que se llamaba San Francisco del eje central a Bolívar, primera y segunda de San Francisco. De Bolívar a Isabel la Católica, la primera y segunda de la Profesa, porque entre las dos, entre Bolívar y Isabel la Católica, está Motolinia, y entre Lázaro... ¿Es Motolinia o Motolinía? Motolinia decían sacerdotes, los frailes. Y entonces debería ser Motolinia. ¿Y por qué dice Motolinia? Ya le pone acento, ¿verdad? Teotihuacán, Teotihuacán.
Coyoacán. Decía un cronista. Y Plateros es de Isabel la Católica a la Plaza de la Constitución. Esa es, digamos, la Plateros, entonces eran tres calles. calles. Entonces, seguía siendo San Francisco la primera, el tramo que tú decías, el segundo tramo, estábamos hablando de la Profesa, y el tercer tramo, Plateros, que es una calle muy pequeña, que se puede andar y se puede pasear en ella, ahora con toda tranquilidad, ahora que ha sido cerrada a los automóviles. Tengan cuidado porque cuando vamos caminando, de pronto hay unos pilares de esos que se levantan para que no pasen los automóviles y que se bajan automáticamente. Cuando uno no los llega a ver, va platicando con los amigos, se puede dar un golpe en la espinilla, que para qué les cuento. No les enseño lo que me ocurrió a mí hace varios días, porque podrían decir que es un programa no apto para menores, pero el golpe sí estuvo medio regular. Lamentablemente me lastimé ahí, precisamente con uno de estos pilares que se levantan. Uno va caminando y no los ve en 20 metros, y ya cuando uno continúa, pues ya están arriba los pilares. Ten mucho cuidado con esto, porque llega precisamente a la altura de la espinilla. Son pilares, no son pilares metálicos, ¿no? Y eso sucedió porque hay mucha gente, entonces entre que la gente pasa rápidamente así, ya no los alcanza a ver. Cruza la calle y evidentemente se golpea. Pero bueno, esas eran las divisiones de la calle, y pues hay varias historias por ahí. Vamos a platicar las historias. Vamos a saludar y a agradecer los saludos también de Antonio Sánchez, de Pupe Rojas, de Roberto Serrano, Carlos Patiño, saludos diputado, muchas gracias. Gloria Silva, muy interesante el programa, gracias. Néstor Alfredo Perales, ya lo había comentado. Águila Real, ya lo había comentado, no me lo borraron, pero bueno, muchas gracias, saludos nuevamente. Jesús. Bueno, como comentamos. Pero perdón, nos dicen aquí en producción que vamos a ir a un video, pero no, a ver, después de lo que nos comente Jesús Grez, vamos al video. Adelante. Sí, hay muchas historias, muchas leyendas de la calle. Entre ellos, inclusive, el asesinato de un noble, que lo que hoy es la Casa de los Azulejos, en el problema de la rebelión que hubo en la Profesa, hubo una amenaza por don Manuel Palacios, que mata a unos de los descendientes de los duques de Valle de Orizaba, y ahí muere en la escalera donde ahorita está en un restaurante afamado de la Ciudad de México. El restaurante Sambors. Sambors De los Azules. Pero bueno, lo que pasa es de que, estábamos comentando quién fue el primer propietario de esta casa, de esa casona, y fue la familia precisamente que se comenta que es la condesa, que fue la que mandó a edificar la casa, digamos, arreglarla. La borra de Azulejo, porque ellos también tenían una propiedad en Puebla, y de ahí viene que ellos les guste el azulejo y por eso la borran de Azulejo. Es de Puebla la señora condesa vino de ahí, y por eso lo manda a hacer así, pero no únicamente fue el azulejo, también hicieron muchos arreglos a la casa. Y es una de las primeras muestras, o si no, la primera muestra, no lo sé, del barroco mexicano. Así es. Del barroco mexicano, que es un edificio barroco, muy interesante. La historia de la propia casona, bueno, ya Jesús nos está comentando una anécdota ahí, que matan al primer personaje, quizá. A uno de los descendientes de los condes del Valle de Córdoba. De Orizaba, perdón, me confundí. A ver, Sergio. Bueno, hay una parte muy emocionante que a mí me llama mucho la atención, que son los desfiles históricos que han sucedido ahí. Quizá el más importante es el de nuestra independencia, cuando entra el ejército trigarante. El ejército trigarante con Agustín de Iturbide, y incluso construyen un arco, digamos, de la Casa de los Azulejos. Hay una fotografía muy famosa, no sé si la trajimos, una fotografía que se ve precisamente viendo del Zócalo hacia el poniente, es decir, de oriente a poniente, viendo hacia el eje central. Aparece un arco ahí donde se ve perfectamente la Casa de los Azulejos de un lado, y del lado izquierdo se ve una capilla del convento de San Francisco, que ya desapareció, que es ahora lo que sería la iglesia de San Francisco, Felipe de Jesús. No, lo que se ve en esa parte es algo que ya desapareció, donde está la torre latinoamericana.
ya no aparece esta parte del convento, porque lo tiraron para edificar precisamente la torre latinoamericana por los 1940 y tantos. ¿En los 50? En los 50 terminaron. Okay. En el 56 terminan, inauguran, si no me recuerdo, la torre latinoamericana, pero empiezan la edificación años antes, no sé si 6 o 8 años, que por cierto, es el primer edificio que se construye con una tecnología digamos, flotante, que le llaman, en donde eran ciento y tantos pilotes los que estuvieron hincando, es decir, en el subsuelo, y luego un bloque de concreto armado que permite prácticamente flotar el edificio, y es el primer edificio rascacielos que se construye con esa tecnología mexicana, no, en el mundo. En el mundo, o sea, prácticamente es una tecnología que se prueba, una tecnología antisísmica y que funciona y que es probada en el terremoto, el primer terremoto grande de la ciudad, que fue el terremoto del 57, y que se le conoce como el terremoto del Ángel de la Independencia, porque se cae el primer Ángel de la Independencia, que pone que era muy parecido al que está actualmente, si no idéntico, y se cayó en el 57, que por ahí hay un chiste que pasaba un borrachito en el 57, empieza el terremoto y empezó el tal temblor que se cae materialmente el ángel, y el borrachito gritaba, aletea, aletea, ¿no? No aleteó, se destrozó el ángel, que luego, por cierto, estuvo guardado mucho tiempo en un lugar del centro histórico, este ángel original, y bueno, pusieron a partir del 57 uno nuevo, que es el que tenemos actualmente, que está forrado con oro laminado. Hace poco lo restauraron y se veía muy bonito el brillo del metal. Sí, pues ese es, digamos, el más importante. Y luego le siguen otros, están los del general Antonio López de Santana, que siguiendo esta tradición... Pero espérame, estabas tú contando el arco, cuando viene el ejército trigarante, entra por ahí Iturbide con prácticamente 16,000 hombres, pero además era ya el ejército unificado, el ejército realista con el ejército insurgente, ya unificados después de aquel famoso abrazo de Acatempan, llegan por ahí, y luego ya platicamos también la historia esta de la Güera Rodríguez, que va caminando, y viene en su caballo blanco Iturbide, y desvía la manifestación para pasar precisamente por la casa de la Güera Rodríguez y saludar a su amante, porque era amante de Iturbide. Por cierto, la Güera Rodríguez, cuentan por ahí, que hizo un estratagema, una trampa, aventó una carta de un supuesto amante del esposo de Iturbide para que ésta se divorciara de Iturbide. Se hace tal escándalo que a la esposa de Iturbide, embarazada, la mandan a un convento, precisamente en ese lapso de tiempo, porque la Güera Rodríguez quería ser coronada emperatriz. Y estaba enamorado Iturbide, pero no fue tanto el amor, porque pues el clero se opuso terminantemente a coronar a la Güera Rodríguez como emperatriz, y entonces pues armó un problema. Entonces no hubo emperatriz en México en esa época, porque estaba encerrada en un convento la esposa de Iturbide, embarazada, pasando una crítica terrible en esa sociedad entonces, porque pensaban que era deshonesta y que había tenido un amante, y no fue otra cosa que la Güera Rodríguez preparó una carta, y esa fue la trampa, ¿no? Bueno, a ver, saludo con afecto a Andrés Hernández Águila Real, a Benjamín Ortega Ruiz y a Marco Antonio Aguirre Morales. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, vienes la segunda, nos comentabas tú la segunda... Que por cierto, la Güera Rodríguez vivía ahí en lo que es ahora la tienda Zara, que está en la esquina de Motolín, en Madero, del lado derecho. Así es. Esa fue la desviación que dio. O sea, en lugar de seguir derecho, llegar al Zócalo, desvió la entrada del ejército para pasar por la casa de la Güera Rodríguez. Y la Güera estaba, dicen las crónicas, que estaba con su abanico, que además, un día vamos a platicar del lenguaje del abanico, que dicen que es muy interesante. Las mujeres, vamos a invitar a alguien que conozca el lenguaje, porque si la hacían de un lado,
quiere decir que estaba disponible la dama. Entonces había que estar viendo el abanico, el movimiento, si cerraban un ojo, si no lo cerraban. O sea, había un mensaje, un lenguaje corporal con el abanico. Vamos a preparar a nuestras amigas que nos vengan a hacer algunos ritos del abanico. Bueno, nos comentabas. Bueno, y entonces López de Santana pues hacía desfiles a cada rato a partir de sus batallas, pero él mandó a hacer muchos arcos, no con la misma belleza del primer arco, sino diferentes arcos más sencillos, dependiendo de qué batallas ganaba, y él hizo innumerables desfiles. Pasaba por ahí, cada desfile que hacía, pasaba por el arco del triunfo, porque era un arco del triunfo, porque además cada vez que pasaba López Santana era porque había llegado victorioso de una batalla. Yo creo que Santana fue el que más marchas victoriosas hizo, entrando precisamente al centro de la ciudad, Zócalo capitalino. Vamos a ver un video que nos resume pues la importancia y la belleza de esta calle que se llama Francisco y Madero. Vamos a ver. Es el lenguaje. Sí. La actual calle de Madero, que conecta el eje central con el Zócalo, fue una de las primeras calles que se trazaron tras la conquista española sobre las ruinas de la antigua ciudad prehispánica de México Tenochtitlan. A la calle Madero primero se le llamó Calle de San Francisco, y aquí se alza el Templo de San Francisco, fundado por los primeros franciscanos que llegaron a México. Encontramos muchos edificios de gran valor arquitectónico, como la casa del Marqués de Jaral de Berrio, hoy conocida como Palacio de Iturbide. Otros dos ejemplos importantes son la casa de Don José de la Borda, mandada a edificar en 1730 por el minero Don José de la Borda, y la casa de la Condesa del Valle de Orizaba, mejor conocida como Casa de los Azulejos. También destacan algunas iglesias virreinales: el Templo de la Profesa o Casa Profesa de la Compañía de Jesús, que sirvió a los padres como oratorio de San Felipe Neri y también un tiempo como catedral metropolitana. A mediados del siglo XX se levantó uno de los más emblemáticos edificios de toda la ciudad, la Torre Latinoamericana. La torre fue construida en un predio que anteriormente ocupó terrenos del demolido convento de San Francisco. Ahora vemos el edificio en que alguna vez estuvo la joyería de la Esmeralda. Restaurado y remodelado, hoy aloja en su planta alta el Museo del Estanquillo, que exhibe la numerosa colección de objetos que el escritor mexicano Carlos Monsiváis donó a la nación. La calle de Madero, desde la época colonial hasta nuestros días, es una de las más significativas del centro histórico. Es un lugar para recorrerse y disfrutar, ya que concentra varios de los mejores ejemplos arquitectónicos de la Ciudad de México. Así que, si no han caminado lo suficiente por el centro histórico, esta es una oportunidad de hacerlo con los especialistas de Lina. Turismo Cultural Lina, la aventura. Pues muy buena producción del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos resume y sintetiza la importancia de este lugar, de esta calle. Saludamos también a Cris de la Rosa, que nos envía saludos. Gracias por sus comentarios. Altamente recomendable, perdón,
Museo del Estanquillo. Así lo comentabas hace un momento, sí. Vale la pena invitarlos a que lo recorran. Está ahorita una exposición de los grabados de José Guadalupe Posadas. Y también... Que estamos muy cerca de ahí, lo del taller de Guadalupe Posadas estaba también en el centro histórico. También está en el centro histórico, está muy interesante. Y también una colección de fotografías de actores y actrices y cantantes de los años 40 y 50 del cine mexicano. Vale la pena también que lo visiten. Que es parte de la historia también del arte y la cultura ¿cómo le llaman a las películas? Que es el séptimo arte. El séptimo arte del cine mexicano, que es la época del oro, de oro del cine mexicano. Bueno, ¿qué más podemos decir? Ya hablábamos de que tenía 3 nombres esa calle: San Francisco, La Profesa y Plateros. Esas 3 calles. Bueno. Pero luego cambió de nombre de San Francisco a Francisco y Madero. Se quedó lo de Francisco, le quitaron el San, le pusieron lo de Madero. ¿Qué pasó? Coméntanos qué es lo que ¿Cómo llegó Pancho Villa montado en su caballo? Es una parte de la historia. Fue el 8 de diciembre de 1914, un año después de la muerte de Madero, cuando llega Francisco Villa, o doctor Arango, a caballo, pistola, con la forma que tenía de hacer las cosas, y quita la placa de San Francisco, pone la de Francisco y Madero, y con la pistola dice: aquel que la quite va sobre de él. No, echa balazos, además. Echó balazos y dijo que él se comprometía a que se moría la persona que quitara la placa de su amigo. Además, él lloró como niño con la muerte de Madero. En el entierro de Madero, cuando se hizo la ceremonia fúnebre allá en el Panteón, llegó precisamente de Villa y lloró, ahora sí, como decimos, a moco tendido, porque había matado a su amigo. Él era muy sentimental, sí. Cuando le llegaba el sentimiento, era muy emotivo. No controlaba emociones. Y tan es así que, bueno, pues él de pronto quiso cambiar el nombre de la calle, lo cambió y hasta la fecha, o sea, quita la placa que existía de la calle San Francisco y le pone Francisco y Madero. Luego platican que había por ahí una señora de la época que pues nunca entendió el cambio de la calle, y ella decía: ¿dónde es la calle? Es la calle de San Francisco y Madero. O sea, de pronto ya canonizó al expresidente, funcionó ahí los nombres de los dos, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa nos pueden comentar de esa calle? Pues ahí hay una casa que en lo personal me gusta muchísimo, que es precisamente la que hablaba de la Casa de los Azulejos. Tiene mucha historia. Hay pintura de José Clemente Orozco, si mal no recuerdo, que es la omnisciencia. Está ahí, está la virtud y está la hincados, está la voluntad, y pues es uno de los atractivos del centro comercial que está ahí. Está otra pintura de Pavos Reales, que es de un húngaro, que lo mandan desde Nueva York para que haga esa pintura. Tiene muchas historias esa casa. Inclusive fue Jockey Club en la época del Porfiriato, por ese tipo de construcción tan conservadora. Lo usan como country club de la gente, como decía Jorge, la gente de Lineo, la gente de Alcurnia, que en el Porfiriato regresa un poquito ese tipo de costumbres. Y después incluso estuvo en el primer piso de la Casa del Obrero Mundial. Después regresa con sus batallones de camisas rojas. Así es. La Casa del Obrero Mundial, pues era precisamente, bueno, y fue un gran apoyo para Venustiano Carranza. La casa de las camisas rojas era pues, el obrerismo mexicano, o sea, fue prácticamente la cuna del sindicalismo. Claro, fue en 1915 cuando se creó la Casa del Obrero Mundial. Es el antecedente de la CROM, de la CROC, del CTM y de todas las organizaciones obreras posteriores. Y luego hay un libro muy interesante que nos señala toda esta historia, que se llama de Rosendo Salazar, Las pugnas de la gleba, que es muy interesante, es la historia del obrerismo mexicano, muy interesante. Ojalá lo puedan leer, Las pugnas de la gleba de Rosendo Salazar. Es un librazo. Muy bien. Pues bueno, continuando con los desfiles, también desfiló ahí Benito Juárez el 1 de enero de 1861, después de que han ganado los liberales la guerra de Reforma.
y también desfila ahí Maximiliano, un tiempo después, A la llegada de la Ciudad de México. a la llegada de la Ciudad de México, también recorre esas calles. También ahí está una parte de la historia fea de nuestro país que desfila por ahí Winfield Scott, con la intervención norteamericana, por ahí entra, y ahí entran y llegan al Zócalo y colocan la bandera americana en el asta del Zócalo. Quitan la bandera mexicana y ponen una norteamericana. Y hay una fotografía también terrible, no recuerdo quién la sacó, pero es una histórica, una fotografía histórica, donde está la Plaza de la Constitución con todos los soldados americanos formados y el pueblo pues expectante viendo la bandera y ondeando la bandera norteamericana en el palacio, en el Zócalo precisamente. Pues eso es una situación terrible. Y bueno, y estuvo así pues varios meses. Sí. Varios meses. Sí, estuvieron varios meses. Y también hay otro desfile que es importante porque es cuando se festeja el centenario de la independencia y sale Porfirio Díaz, pero de oriente a poniente, es decir, del Zócalo hacia el eje central, porque va al Paseo de la Reforma precisamente a inaugurar el Ángel de la Independencia. Pero en ese momento, en esas fechas, en esas fiestas... ¿Qué era el centenario de la independencia? Así es. Se iluminan, le ponen muchos foquitos a los edificios importantes de Madero, por ejemplo, el Palacio de Iturbide, la Esmeralda, el edificio de la Esmeralda, y todos se iluminan en la noche. Entonces es un evento importante el recorrido que hace ahí Porfirio Díaz. Tú nos comentabas de un cuadro, Omnisciencia, que está en la Casa de los Azulejos, y se lo atribuyes a Clemente Orozco. Sí. ¿Cómo es posible que Clemente Orozco, siendo una agente de izquierda, un muralista mexicano, que conciba una omnisciencia? Omnisciencia es precisamente el que lo sabe todo, que es el que sabe todo, el que no, pues es Dios, ¿no? ¿Cómo lo representa? ¿Por qué, no? ¿Y cómo lo representa? ¿Cómo representa su omnisciencia? Bueno, están las dos, la virtud y la constancia. No recuerdo ahorita cuáles de las características del cuadro, y en medio está la omnisciencia, como dándole al hombre que a través de virtud y constancia puede llegar al conocimiento. Correcto, muy interesante. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos ahí también Francisco y Madero, es quizá después del triunfo de la independencia el otro desfile más importante, porque la gente, narran algunos historiadores. Que también ponen otro arco. Ponen otro arco. Bueno, estaba lleno de arco de flores, no sé de cosas. Entonces, ese, según comentan los historiadores, fue un desfile muy emotivo. La gente narraba que no habían visto un desfile. Viene también, recuerdo la fotografía, viene Madero a caballo. Era blanco su caballo, si no mal recuerdo. Viene a caballo y se parecía mucho a Lenin. A mí siempre, ¿verdad? Y lo peló, ¿no? O sea, medio peloncito, medio más o menos de la misma edad, ¿no? Lenin en esa época, no sé, no recuerdo la edad que tenía Lenin, pero muy parecidos. Y además, en una época muy similar. De movimientos sociales. En un año muy cercano, 1914, y allá 1917. 1913, ¿no? Sí, entra sí. El apoyo del ejército mexicano. Y allá en 1917, o sea, muy parecida, y además parecidos. Vean las fotografías, y es impresionante el parecido. Llega el momento que las fotografías son muy similares, ¿no? Lenin y Madero. Bueno, pues en esta calle vivió Ramón López Velarde. Él escribió algo así: no hay una de las 24 horas en que la avenida no conozca mi pisada. ¿Quién dijo? Ramón López Velarde. Una poesía. Una poesía. Y Salvador Novo también vivió ahí. En fin, pues es... Con esta la Ciudad de México maravilloso, Salvador Novo. Fíjate que yo tuve una oportunidad de escuchar una de sus conferencias, de sus últimas conferencias. Era yo muy, muy joven, en el Museo de la Ciudad de México, y di una conferencia que se llamó De Pasos y Paseos. Y precisamente, ahorita qué curioso, de él tomé lo que comenté hace un momento, de que paseo viene de paso. Se lo escuché yo a Salvador Novo en esa, de las últimas conferencias que dio
porque pocos meses después murió. Sí, pues ahí vivió Salvador Novo. Vaya, él dice: descubierto el mundo, soslayado de quienes entendían con una mirada, yo encontraba aquellas miradas con solo caminar por la calle, Avenida Madero, por la que entonces la gente paseaba lentamente todas las tardes. Qué bonito. Paseaba lentamente. Y ahora podemos pasear no tan lentamente porque nos van empujando, o sea, el río de gente, y tiene uno que tener cuidado de no tropezarse, no pegarse las espinillas por los pilares estos que hay para que no pasen los coches. Bueno, pues vamos a dar las conclusiones, volvemos unos segundos y ya nos vamos. No se vayan todavía porque nos vamos a despedir de ustedes. Bueno, al invitarlos a que vayan a conocer esta calle con detenimiento, a que admiren los edificios que hay ahí, a que entren a los museos que existen, a que participen en los sábados, por ejemplo, en el convento de la Profesa, que hay un museo espléndido también en la parte de arriba, que es guiado además por las personalidades por el INA. También el INA tiene algunas guías y algunas actividades que sería muy interesante que ustedes vieran, acompañados a su familia, lleven a sus hijos. Es muy importante que abreven de la historia de este país. Jesús, tus conclusiones, por favor. Yo coincido contigo, licenciado, en el hecho de que es importante mantener vigente para las nuevas generaciones toda la historia que tenemos en el primer cuadro de la ciudad. Como atinadamente han hablado, la calle Madero tiene muchísima historia. Ahorita el gobierno de la Ciudad de México ha pugnado porque sea una calle peatonal, para que vaya uno acompañado en la familia tranquilamente, que veamos esos edificios tan hermosos que hay, que nos metamos a sus museos, a sus iglesias, a las visitas guiadas, y no, a las cantinas. También, ¿por qué no? También tienen sus restaurantes que hay, restaurantes. No, pueden tomar su copita de vino, un whisky, un coñaquito, bueno, de vez en cuando. La casa de los azulejos tan bonita, de las pinturas, de la construcción, etcétera. Yo os invito a... ¿Tú lo recomiendas que sea una copita? Muchas. No, porque está el alcoholímetro. No, porque es peatonal. Bueno, yo he tenido oportunidad de conocer algunos pueblos en donde pues se tiene por tradición los domingos caminar, las mujeres en el sentido contrario de los hombres. Es una tradición muy bonita. Creo que en la Ciudad de México la gente, los ciudadanos, tenemos derecho a disfrutar la ciudad, y una manera de disfrutarla es precisamente con esta idea del gobierno de la ciudad, que ha hecho peatonal la calle de Madero. Yo celebro esta decisión y espero que en el futuro más calles se abran al peatón para que la gente pueda disfrutar, pues, no solamente de la ciudad, sino de la cultura y de la historia que tiene nuestra ciudad. Porque además el centro histórico sí está muy bien comunicado. Tenemos pues el metro principalmente, tenemos en eje central el transporte eléctrico, tenemos también transporte por 20 de noviembre. Ahora con bicicleta también. Ahora en bicicleta podemos acercarnos fácilmente al centro. Los domingos podemos empezar un paseo por Reforma y llegar al centro. Es decir, tenemos muchas posibilidades de conocer realmente el centro histórico y utilizar las calles caminando o en bicicleta. Vamos a concluir invitándolos a que nos acompañen a nuestras actividades aquí en nuestra casa de gestión, que es la casa de gestión de ustedes. Sergio, ¿qué tenemos en la casa de gestión? Bueno, recuerden, amigos, que los martes tenemos de 12 a 5 salud visual, los martes y jueves de 3 a 6 de la tarde salud dental, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo martes y jueves de 10 a 11, zumba miércoles de 10 a 11, guitarra jueves de 4 a 6, asesoría en materia de inmuebles, hay que hacer una previa cita al 63 86 76 30, asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas, lunes a viernes de 10 a 7 de la noche. Por favor, acudan a su casa de gestión. Saludo a María Hernández y gracias por su comentario. Les mando un abrazo cariñoso a todas y todos y nos vemos en la próxima. Saludos cordiales.